Te damos la bienvenida a Píldoras Pedagógicas, tu nuevo podcast favorito sobre educación. Soy Sonia Fernández Peña. Hoy, en Recetas Educativas, vamos a reflexionar sobre las dinámicas de grupo y su utilidad para fortalecer la conexión entre estudiantes, cultivar habilidades sociales y emocionales y potenciar el éxito educativo. Vamos a comenzar definiendo qué son las dinámicas de grupo. Son actividades, herramientas y técnicas grupales que facilitan que se conozca al grupo y, a su vez, que el alumnado se conozca entre sí. Si entendemos bien al grupo, podemos descubrir la mejor manera de motivarlos para aprender y ser más productivos en la escuela. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos? Pues favorecer el diálogo, desarrollar habilidades de expresión, transmitir ideas y opiniones, intercambiar sentimientos y experiencias, generar empatía. En definitiva, como se ha dicho en su definición, conocer al alumnado y que ellos se conozcan entre sí. Pero antes de poner en práctica las dinámicas de grupo es importante conocer bien al grupo de alumnos. Aunque aquí tengo que hacer un inciso, porque están las dinámicas de presentación, que como su nombre indica es para presentarse. Entonces no vas a conocer bien al grupo de alumnos, porque probablemente lo único que sepas de ellos es referencias de otros compañeros tuyos de trabajo o lo que hayas visto por el colegio, pero no es lo mismo que cuando ya estás con ellos en el aula y pasas muchas horas con ellos. O sea, ¿vale? Ahí sería la excepción en las dinámicas de presentación, porque las dinámicas de grupo, os adelanto que hay muchos tipos, que luego os los explicaré. Otra pauta a tener en cuenta es que tienes que aplicar las dinámicas con un objetivo claro y definido. Además, es importante que motives la participación activa de todos y cada uno de los alumnos. Y, por supuesto, siempre han de desarrollarse en una atmósfera democrática y basada en el respeto. El papel que juega el profesor en las dinámicas de grupo es fundamental para que se cumplan los objetivos que se persiguen. El educador ha de determinar cuál es la mejor manera para llevarlas a cabo. Debe estar atento al grupo para guiarlo y tiene que confiar en que la interacción con los estudiantes será una excelente forma de iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje y además transmitir esa confianza a su alumnado. Vamos a explicar algunos tipos de dinámicas y cuáles son sus objetivos. Además, vamos a poner ejemplos de cada una de ellas. Comencemos con las dinámicas de presentación. El objetivo es que los miembros del grupo se conozcan y presenten. En ellas se puede incluir el aprendizaje de los nombres, gustos o intereses. Normalmente se suelen hacer al empezar el curso o cuando algún alumno nuevo llega a clase. Ejemplos. Comencemos con la cesta está revuelta. La dinámica comienza formando un círculo con los alumnos. Se les asigna el papel de limón o naranja según su posición, derecha o izquierda en el círculo. Cada alumno dice su nombre en orden. Luego, el profe señala a un estudiante y le dice limón o naranja. Y el estudiante debe decir el nombre de la persona a su izquierda o derecha, dependiendo de si le han dicho limón o naranja. Después de algunas rondas, el profesor grita: ¡la cesta está revuelta! Momento en el cual todos los alumnos se levantan y cambian de lugar en el círculo. Esto va a crear nuevas combinaciones de limones y naranja. Repitiendo este proceso, los alumnos van a tener la oportunidad de interactuar con diferentes compañeros y aprender los nombres de todos en la clase, pues es una divertida forma de conocerse. Otra dinámica de presentación puede ser el amigo secreto. Esta dinámica se puede realizar de manera complementaria con alguna otra de presentación y es genial para fomentar la amistad y crear un ambiente positivo en el grupo. ¿Y en qué consiste? Para realizarla, los alumnos ya tienen que saber los nombres de sus compañeros. Una vez hecho este paso, cada estudiante escribe su nombre en una ficha. Los alumnos entregan las fichas con sus nombres al docente. El docente baraja las fichas y las reparte, asegurándose de que a cada estudiante le toque el nombre de otro compañero, pero no el suyo. Hay que tener cuidado con esto. Cada estudiante descubre el nombre que le ha tocado en la ficha. Esa persona se va a convertir en su amigo secreto durante un periodo de 1 o 2 semanas. Durante este tiempo, los estudiantes deben brindar su amistad, ayudar y dar momentos divertidos a su amigo secreto, sin revelar que son la persona asignada. Al final del periodo establecido, se va a revelar quién era el amigo secreto de cada uno. Esto puede hacerse de manera divertida como una actividad grupal. Es una dinámica encantadora para fortalecer los lazos entre los alumnos. Y vamos a pasar ahora a las dinámicas de comunicación. Estas dinámicas buscan estimular la comunicación entre el alumnado. Además, se favorece la escucha activa.
no solo se centra en la comunicación verbal, sino que también en la no verbal, indicando el grado de acuerdo de los demás alumnos, miradas, lo que es la comunicación no verbal. Y de esta forma se aportan nuevas posibilidades de comunicación. Vamos a poner un ejemplo, el teléfono roto. Seguro que habéis jugado más de una vez a esto. Es una dinámica que se suele realizar con adolescentes. Y su objetivo es que cuando los alumnos escuchen un rumor no lo crean ni transmitan, ya que el boca a boca normalmente cambia y transforma los mensajes. Para llevarlo a cabo, los alumnos se colocarán en fila o en círculo, lo que más fácil te parezca en el aula. El profesor sacará fuera del aula a uno de los alumnos y le transmite un mensaje más o menos complejo dependiendo de la edad. Una vez que el alumno vuelva al aula, deberá decir al alumno de atrás o de al lado, dependiendo cómo hayas colocado la clase, el mensaje que ha recibido, solo una vez y lo más claro posible. Este se lo dirá al siguiente y así sucesivamente. Es normal que cuando el mensaje haya llegado al último de la fila esté totalmente distorsionado. Esta dinámica es súper divertida, pero es esencial no perder el mensaje que se quiere transmitir con ella. Así que no solo se trata de llevarla a cabo, sino también de profundizar en su mensaje. Y por eso se debe extraer la moraleja de que los rumores, la mayoría de las ocasiones, no son ciertos en su totalidad. Y ahora vamos con las dinámicas de liderazgo. Se puede decir que el liderazgo es el conjunto de capacidades que tiene una persona para influir en la actuación o toma de decisiones de otra persona o de un grupo. El liderazgo será positivo siempre que se haga con la intención de guiar a los demás para conseguir metas y objetivos que beneficien a todos. Por eso, estas dinámicas tienen como objetivo principal fomentar el liderazgo positivo, junto con el desarrollo de habilidades sociales, la promoción de la autoconfianza, el aprendizaje de habilidades de toma de decisiones, el desarrollo de la empatía o la identificación de fortalezas individuales. En definitiva, no solo se fortalecen las habilidades del liderazgo, también se contribuye al desarrollo integral, promoviendo habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Y vamos a por un ejemplo, la isla del liderazgo. Su objetivo es el desarrollo de habilidades de liderazgo, del trabajo en equipo y la resolución de problemas. Se necesitarán cartulinas, marcadores, lápices de colores, pegamento, pegatinas o elementos decorativos y además tarjetas con roles de liderazgo, por ejemplo, líder, comunicador, organizador. Antes de nada, debes comenzar explicando la importancia del liderazgo y cómo todos pueden ser líderes en diferentes situaciones. Además, también puedes introducir la importancia del trabajo en equipo. Después, divides a los estudiantes en pequeños equipos, entre 3 y 5 personas. Cada equipo recibe una cartulina en blanco que va a representar su isla del liderazgo. Su objetivo es diseñar y decorar la isla con elementos que simbolicen el liderazgo y la colaboración. Además, les entregas tarjetas con roles de liderazgo a cada miembro del equipo. Esas tarjetas que habíamos preparado anteriormente, pues las repartes. Los equipos decoran su isla. Para ello pueden usar pegatinas, dibujos, mensajes creativos, sin olvidar que cada miembro tiene un rol. Una vez realizada la decoración, cada equipo presenta su isla del liderazgo a todo el grupo, explicando cómo han representado los roles de liderazgo y trabajo en equipo en su diseño. Después de la presentación, los equipos van a rotar los roles entre los miembros y modifican su isla para reflejar los nuevos roles. También puedes introducir desafíos de liderazgo sorpresa, donde cada equipo debe enfrentar una situación específica y adaptar su isla y roles para superar el desafío. Por ejemplo, la isla de repente se enfrenta a un cambio climático inesperado y necesita adaptarse rápidamente, y así animar a los equipos a pensar creativamente sobre cómo su isla puede adaptarse y seguir siendo un símbolo de liderazgo en medio de la adversidad. Después de completar todos los desafíos, facilita un debate sobre cómo han abordado los problemas que han aprendido sobre el liderazgo, cómo han trabajado en equipo. Concluye la actividad celebrando los esfuerzos de cada equipo y destacando la importancia de liderar positivamente y cómo trabajar en equipo facilita el logro de los objetivos. Además, esta dinámica se puede adaptar a diferentes niveles escolares. Según cómo sea tu aula, puedes poner desafíos más sencillos, más complicados y eso. Vamos a pasar a las dinámicas de cooperación. Las dinámicas de cooperación pretenden que el grupo funcione como tal, favoreciendo la cohesión del mismo. No se busca destacar a algún alumno individualmente, sino que las actividades que se realicen serán grupales. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Las palabras encadenadas, que es otra actividad que seguro que habréis hecho de niños y no tan niños, y con la que lo habréis pasado fenomenal. Pues hoy la vamos a convertir en una dinámica grupal de cooperación. Su objetivo es fomentar la cooperación, la comunicación y creatividad a través de la construcción colectiva de un cuento. Para empezar, divide a los estudiantes en equipos pequeños, también de 3 a 5 personas. Explica que cada equipo debe construir
cuento colectivo. Cada miembro del equipo agregará una palabra a la historia y el objetivo es crear una narrativa coherente. No te olvides de fijar un tiempo para que los equipos terminen su cuento, porque si no se puede terminar esto. Cada cuento comienza con el clásico "había una vez", y a partir de ahí, cada miembro del equipo agrega una palabra a la historia construyendo sobre lo que dijo el miembro anterior. Puedes introducir un desafío adicional, como que el cuento trate de un tema específico. Por ejemplo, que el cuento trate sobre la empatía, sobre la verdad y la mentira, sobre el bullying o sobre cualquier tema que creas que es necesario tratar en tu aula. Una vez que han finalizado el cuento, permite que cada equipo lo comparta con el grupo. Facilita una breve reflexión grupal sobre la experiencia. Pregunta sobre los desafíos, la creatividad y cómo trabajaron juntos para construir la historia. Esta dinámica es muy simple, pero es efectiva para fomentar la cooperación y la creatividad. Y ahora vamos a hablar de las dinámicas de debate. El debate debe ser fomentado en el aula desde la educación primaria, ya que sirve para que los alumnos se escuchen de forma activa, aguarden su turno de palabra o defiendan sus intereses y opiniones acerca de algún tema. Y vamos a poner un ejemplo. No sé si conoceréis el clásico juego de El Lobo, que es un juego de cartas. Pues esta dinámica va un poco como el juego de cartas, solo que aquí no las vamos a necesitar. Vamos a explicarla. Con todos los alumnos sentados en círculo, se explicará el juego. El aula es un pueblo donde habitan personas, pero también hay un lobo que por las noches se come habitantes. Y todos cerrarán los ojos. En la primera ronda, el profesor tocará la cabeza a alguien para hacerle saber que va a ser el lobo. Este deberá ocultarlo durante toda la partida, defendiéndose aun cuando le acusen de que es él. El juego comenzará a la voz de "El pueblo duerme". Todos cerrarán los ojos. Cuando el profesor diga "El lobo se despierta", solo el lobo abrirá los ojos y señalará a quién quiere comerse, y por lo tanto se elimina de la partida. Una vez el lobo vuelva a cerrar los ojos, se dirá "El pueblo se despierta", y se comentará a los alumnos a quién se ha comido el lobo. Ellos van a tener que debatir quién creen que es, porque tiene cara de serlo, porque se ha reído, porque no se defiende, porque acusa todo el tiempo. Deben escuchar las opiniones de cada uno y formular la suya propia. Si no aciertan quién es durante 3 o 4 rondas, el lobo se descubrirá y habrá ganado. Es un juego súper divertido. Yo he jugado muchísimas veces y me he reído un montón. Es importante que el profesor ahí esté pendiente para que no haya grandes discusiones, para que se guarden los turnos de palabra y que el debate sea positivo. Y ahora vamos a hablar de las dinámicas de autoestima. Las actividades para favorecer la autoestima son muy recomendables en cualquier tipo de grupo. Sirven para aumentar el autoconcepto de los alumnos y crear un sentimiento de positivismo en el aula. Y vamos a poner un ejemplo. Te aprecio porque eres. En esta dinámica de autoestima se va a explicar al alumnado que de vez en cuando es bueno recordarle a las personas por qué las queremos, por qué sentimos aprecio por ellas o qué cosas buenas tienen. Es importante que los alumnos no tomen a risa este tipo de dinámicas para que se puedan alcanzar los objetivos que se esperan. Para ello se repartirán folios y los alumnos deberán cortarlos en trocitos pequeños, tantos como alumnos haya en clase. Una vez recortado, escribirán por una cara el nombre de un compañero y por la otra algo que les guste de él o de ella, enlazándolo con la frase "te aprecio porque eres". Cuando todos lo hayan completado, se levantarán y repartirán en cada mesa el papelito correspondiente. Cuando todos hayan leído las cosas positivas que los demás compañeros les dicen, compartirán con el resto qué han sentido, por qué creen que piensan eso de él o de ella y qué cree que debe mejorar para ser aún mejor compañero. Es una dinámica muy bonita donde se crea un sentimiento muy positivo en el aula. Y para finalizar, vamos a hablar de las dinámicas de resolución de conflicto. En estas dinámicas se plantean situaciones de conflicto, tanto grupales como individuales. Se va a tratar el conflicto de forma positiva, es decir, siempre que no sea nada grave, el conflicto se acepta como útil, sin mostrar ansiedad o angustia. El profesor debe mostrarse convencido de que si todos ponen de su parte, el conflicto se va a resolver. Por otra parte, la información que el alumno afirme debe ser comprobada por los demás compañeros. En los conflictos grupales no se quiere saber quién es el culpable, se quiere resolver el conflicto huyendo de interpretaciones. En estas dinámicas, quizás más que en otras, el papel del profesor es fundamental, ya que va a ser el mediador de la negociación, por lo que se debe tener en cuenta que ha de ser aceptado como mediador y que deben respetar sus intervenciones como medio para resolver el conflicto, que debe ser totalmente objetivo y no va a tomar partido, y va a crear un clima favorable para el desarrollo de la dinámica, siendo tolerante y paciente.
De todas formas, para el próximo podcast voy a hablar de los conflictos, porque somos una sociedad muy heterogénea, entonces tenemos distintas opiniones y siempre pueden surgir conflictos. Lo importante es saber resolverlos, respetar las opiniones de los demás. Bueno, para el próximo podcast. Y vamos a poner el ejemplo de una dinámica de resolución de conflictos. Se llama sí o no. Esta dinámica se puede realizar con el alumnado de cualquier edad, haciendo variaciones para adaptar el nivel. Con ella se pretende acercar posiciones, desarrollar opiniones y comprobar que se pueden aceptar que otros tienen razón, aún definiendo tu propia opinión. En una pared de la clase se pondrá un cartel con la palabra sí y en el otro extremo uno con la palabra no. El alumnado se colocará en el centro y acto seguido el profesor, que será el coordinador de la dinámica, dirá una frase. Por ejemplo, los problemas que surgen en el aula son debidos solo a un grupo minoritario de alumnos. Tras escuchar la frase, el alumnado deberá posicionarse en un lado de la clase sí o en el otro no pudiendo quedarse nadie en el centro. Después, los miembros de cada grupo deberán contar el porqué de su elección, escuchando sin interrumpir a ningún compañero. Mientras los del sí dan su argumento, se pide a los del no que si están a favor en alguno de esos argumentos den un paso hacia adelante. Lo mismo posteriormente con los del otro grupo. De esta manera, cada vez que alguno dé una razón convincente y haga cuestionarse al otro si lo convence, dará un paso hacia el centro de la clase. Normalmente, al acabar esta dinámica, casi todos están situados cerca del centro. Igual al principio, por un poco de orgullo o cabezonería, se dicen no quiero dar el paso, pero según va avanzando la dinámica, en cuanto un compañero ya dé un paso, se van animando y bueno, es una dinámica muy buena para fomentar la tolerancia hacia otras opiniones, el respeto hacia otras opiniones y bueno, lo que habíamos hablado. Hoy, en Recetas Educativas, hemos explorado dinámicas de grupo como herramientas valiosas para fortalecer la conexión entre estudiantes, cultivar habilidades sociales y emocionales y potenciar el éxito educativo. Desde dinámicas de presentación hasta liderazgo, comunicación, cooperación y resolución de conflictos, estas actividades se destacan por fomentar el diálogo, desarrollar habilidades y generar empatía. Es esencial seguir pautas clave antes de implementarlas, como conocer bien al grupo o establecer los objetivos claros. El papel del profesor es crucial para guiar y confiar en la interacción estudiantil. En resumen, las dinámicas de grupo son ingredientes esenciales para enriquecer el proceso educativo y construir relaciones sólidas entre los estudiantes, cultivando habilidades que trascienden lo académico. Espero que hayáis disfrutado de este festín de aprendizaje y crecimiento en Recetas Educativas. Y como siempre, si te ha gustado, dale al like, comparte y te esperamos en próximos episodios de Píldoras Pedagógicas, el podcast que enciende la chispa perdida de la educación. Gracias por acompañarnos. Sigamos trabajando juntos por una educación que inspire y transforme vidas. Hasta la semana que viene.